seguimos en este canal Malvinas Argentinas, poniéndole todas las pilas, toda la energía, seguimos dándole valor a la Argentina, valorando lo que es nuestro, las Islas Malvinas, repasando un poco de historia. Seguimos por el 1972, repasando la documentación que dejó como legado Juan Carlos Moreno, quien fue 2 veces de visita a las Islas Malvinas. Fue profesor, fue escritor. Vamos a conocer un poco más de él, de los documentos que dejó, hablar un poquito del aeropuerto Stanley que dejó acá, la escritura, que la voy a estar subiendo a Instagram, al canal Malvinas Argentinas, así que podés entrar y revisar la documentación y seguimos conociendo un poco más de historia. Bueno, volvemos al libro La recuperación de las Malvinas. No sé si se puede... Bueno, sí, se sí, ve al yo subo la revés. foto igual. Y 2 cosas quiero señalar de este libro. Una anécdota entre graciosa y triste, que fue el encuentro del embajador británico y mi padre en una comida especial que se hizo allá en Malvinas. Sí. Y el anfitrión había invitado a las autoridades para que se conocieran y departieran. Y en un momento dado, que están a la mesa... Repasamos que Juan Carlos Moreno fue de visita a las Islas Malvinas a cenar. Fue a hacer un relevo. El primer viaje fue más largo, pero este viaje fue de 15 días, sí, de estadía. Sí. Entonces él conversaba con las autoridades y conversaba con... ¿En qué año? Este viaje es del año 1970. Bueno, entonces vamos a ponernos en situación. El viaje, llega con su esposa, ya están recorriendo las distintas reparticiones de la isla, de las islas, y hay una comida de presentación en la casa de un tal Paul Evans, que es el anfitrión que en ese momento ofrece la casa para la conversación. Pero llegado un momento en la comida, dice así, está contado acá en el libro, ¿no? Se distribuye el postre, van por el postre. A mitad de la comida, el capitán Miller, que era el capitán del barco que los trajo desde Montevideo, sentado entre Rosario, la esposa de mi padre, mi madre, y uno de los caballeros, dice a Paul Evans, el anfitrión, alcánceme la manteca para el embajador. Rosario le pregunta, ¿quién es el embajador? El señor Haddow, a mi lado. ¿Embajador de dónde? El embajador de Gran Bretaña en Buenos Aires. Dice mi madre, Juan Carlos, el embajador inglés está aquí. ¿Cómo? ¿El señor Michael Haddow? El aludido asiente. Caramba, discúlpeme que no lo haya advertido. Ignoraba que estuviese usted aquí. Nadie me lo ha dicho. El diplomático parecía contrariado. O sea, saquen sus conclusiones. Claro. En una comida que tiene un rango diplomático, están por el postre y el alcánceme la manteca y el embajador, Juan Carlos, acá está el embajador, no habían sido presentados. Y no, una situación bastante incómoda para Gran Bretaña. Y muy... Y bueno, estando en las islas que no les pertenecen, la situación es incómoda. Entonces ahí se excusa el embajador Haddow y dice que está ahí de paso como por casualidad y no porque tiene un interés especial en conversar con este representante de la Argentina que está especialmente ahí para hacer el intercambio. Claro. Además, te agrego que cuando mi padre y mi madre tienen que bajar del barco que los trajo hacia el muelle, porque ellos dormían en el barco. Claro. No, claro no, porque podrían haber estado alojados en alguna casa u hotel, pero dormían en el barco. A la noche llovía, hacía frío, aunque era verano, pero imagínate la temperatura de allá, y viento. Y tienen que bajar del barco y no está la escalerilla para llegar al muelle. Entonces tienen que bajar de una manera muy dificultosa, con una especie de puente de tambores flotantes, llegar a una escalerilla improvisada. Mi mamá tenía ya en los años 70,
sus 50 y pico, y mi papá era un hombre de más de 60, bajar agarrados de la manito y acceder a esa escalera improvisada hasta el muelle, en medio de una noche destemplada y tormentosa. Y no los esperaban. Y por eso, entonces a papá le queda la duda, pero ¿qué pasa acá? ¿Esto es un inconveniente que se ha presentado o qué es? Y no, claramente es la incomodidad, porque ya en 1833, cuando fue la segunda ocupación por parte de Inglaterra, fue ahí cuando el mundo se entera que las Islas Malvinas son argentinas. O sea, es una situación clara para todo el mundo, para Latinoamérica, para muchos países y para Naciones Unidas, que se compromete. Por eso es que volvemos a tratar de hacer estos tratados, estos acuerdos, no solamente en la parte de educación, que se comprometen a abrirle las puertas a los malvinenses. Seguimos haciendo los tratados con buena predisposición, como si las islas no fueran nuestras, abriéndole las puertas en Buenos Aires a las universidades. Después esta documentación del aeropuerto que también querés compartir. Toda esta situación se pone como incómoda porque los malvinenses ahí no tienen nada que ver, pero cuando vienen de Gran Bretaña se produce la situación incómoda porque el mundo sabe que las Islas Malvinas son argentinas. Bueno, sí, y la segunda cosa que te quería contar, les quería contar a los que nos ven y nos escuchan, de este libro también que se llama La recuperación de las Malvinas. Por ahora una recuperación moral, no efectiva. Al final del texto está el programa oficial de Historia y de Geografía que a partir del Ministerio de Educación se quiere implementar en la enseñanza secundaria. Claro. Ya mi padre había dictado un curso en la universidad, del Estado, la Universidad Nacional nuestra, sobre los aspectos históricos, jurídicos y geográficos y económicos de las Islas Malvinas, el derecho argentino y cuál es el valor hasta económico que tiene como valor estratégico y como productivo. Pero bueno, todos estos aspectos, incluyéndose en la enseñanza oficial, se los quiero compartir. Entonces, el secretario de Cultura y Educación resuelve, esto es del año 1969, agregar a la bolilla del programa de historia del ciclo básico de las escuelas de comercio, empezaron por las escuelas de comercio, los siguientes temas: descubrimiento de las Islas Malvinas, el Tratado de Tordesillas de 1494, las últimas investigaciones, los viajes de Vespucio y de Magallanes, primera ocupación del archipiélago por Luis Antonio de Bougainville, el entredicho anglo-español por la instalación y desalojo de Puerto Egmont, la organización administrativa española, la independencia argentina y la designación de autoridades en Puerto Soledad, el atropello norteamericano de 1831, que vos lo conocés, la usurpación de Gran Bretaña y las reclamaciones diplomáticas, planteamiento de la cuestión ante las Naciones Unidas y el estado actual. Claro, porque las Naciones Unidas se comprometió después del 1833 a poder recuperar las Islas Malvinas de una forma pacífica. Y esa movida en realidad es a partir de los años 60 y 70. Sí. Porque otros países se presentaron al tema de la descolonización. Sí. Recuerdo el tema de Gibraltar, claro. España y Gibraltar, y de Belice, sí. Guatemala. Sí. Entonces están reclamando, y otros países también, de las colonias en África, claro. que quieren recuperar. Claro, porque queda muy marcado en la historia, es algo que tenemos que repasar los argentinos actualmente, que en 1970, cuando empiezan a hacerse estos acuerdos, las universidades, le abrimos las puertas a los malvinenses para que puedan estudiar, tengan educación, puedan acomodarse bien, porque sabemos que en el área sur hace muchísimo frío y además no tienen las condiciones de infraestructura y temas que vamos a repasar después. En ese momento nosotros abrimos las puertas, pero Naciones Unidas se compromete a esta recuperación, este vínculo que se hace, pero no se entiende bien qué quiere Gran Bretaña, entonces nos empiezan a abrir las puertas en ciertas cosas, en el aeropuerto, en el área educativa, en pasar
con un documento, no pedir tantos permisos para los argentinos, pero también es un compromiso de Naciones Unidas que por eso después, en 1982, cuando tomamos la posesión, porque no fuimos en situación de guerra, no fuimos a tocar, fuimos a tomar posesión por un tratado que se arregló por una situación internacional que quedamos pero ahora de acuerdo. yo quiero hacer más distinciones. Lo que hace Naciones Unidas es convocar a los países para que hagan acuerdos. Y a eso se prestan los colonizados y, en este caso, Gran Bretaña, se presta al diálogo. Ahí entra todo el tema del intercambio y justamente de lo que se ocupa mi padre, que es ver cuál es la actitud del malvinero, que al final es el personaje menos considerado, pero es el que habita las Malvinas, en materia de educación, de salud y de algunas ventajas, muchas ventajas, que le puede brindar la Argentina, que es el continente que está más próximo, al lado de Gran Bretaña, que le queda miles de kilómetros. Claro. Entonces, se trata de eso, de ver las ventajas. Entonces, están los 18 puntos en este libro de ese acuerdo que está firmado por las dos embajadas, británica y argentina, de empezar con ese intercambio postal, intercambio efectivo de personas, acceso a la universidad, acceso a la salud, acceso a el turismo también, cosas que el malvinero estaba completamente reducido y aislado en el archipiélago. Claro. Eso fue lo que mi padre vio y redactó. Claro. Ahora, ¿cuál es la situación después de la guerra? Porque me van a preguntar, bueno, ¿y hoy qué pasa? Yo desconozco. Claro. Ese material hoy no sé si lo conocemos. Me gustaría saber que hubiera personas que lo conocen a través de las redes y que me digan, Silena, mira, hoy en día está pasando esto. Claro, esa es la actitud y la convocatoria que vamos a seguir haciendo en este canal. Por eso pueden entrar a la página mipaisricosargentina.com y poner todos los comentarios, acercarse un poco más al canal de YouTube. Pero también vamos a seguir haciendo entrevistas a personas que se acerquen más a esta información y también que el mundo sepa en qué situación estamos, porque las Islas Malvinas son argentinas. Que el mundo sepa que lo que ofrecía la Argentina era exención de impuestos a los malvinenses. Si venían, por ejemplo, pero tenían que tener documento argentino acá. Claro. De hecho, para no pasar por Montevideo y venir desde allá, vienen con pasaporte británico, bueno, se les extiende un documento argentino, exención de impuestos, exención de Sí, les ofrecíamos todo, pero las islas eran nuestras. Bueno, pero para hacerlo atractivo. Para no poner incómodo también a los malvinenses, que ellos son de las Islas Malvinas, digamos, las personas que viven ahí son de las Islas Malvinas y nosotros queremos que sigan ahí viviendo. Lo que queremos es que Gran Bretaña se desprenda de este control, de esta autoridad y de este poder que está mal siendo usado. Que le facilite la vida a los mismos malvineros, porque al final son ellos los que están viviendo, los que necesitan mejorías, futuro para sus hijos. Claro. Yo esa parte no sé. Lo que sí te puedo decir es que mi papá lo que hacía, por ejemplo, en este documento, está anotar en el registro civil argentino, en Buenos Aires, por ejemplo, esta familia, los Reed, anotar en el registro civil a sus 2 hijos. Y acá figura, esto vos lo presentaste, Sofía. Yo lo subo en Instagram, este documento. Personas que se inscriben en el registro que son de las Islas Malvinas. Claro. Ese tipo de cosas lo hacía y también llevaba a su colegio, si querés en otro momento hablamos, de cómo en el Colegio Nacional él llevaba gente de Malvinas, o llevaba el himno, la marcha, representantes del Instituto de las Malvinas, la defensa nacional en general sobre los territorios. Claro, porque los malvinenses se sienten argentinos también. Y además la Patagonia y las tierras australes son tierra de ambición no solamente de Inglaterra, de otros países. Y actualmente muchas personas me comentan, pero no es solo Gran Bretaña, hay otros países interesados en tener un pie en la Patagonia. Y bueno, porque es un territorio rico, aislado y despoblado. Sí, pero ya geográficamente las Islas Malvinas están conectadas en el cordón
en el cordón de la cordillera, sí. O sea, están agarradas del mismo cordón, o sea que geográficamente nos pertenecen. Sí. Bueno. Incluso hay islas más lejanas, que son argentinas, que están agarradas también y las reconocemos. Lo que pasa que nos sentimos lejanos porque al estar al sur, al estar desconectado del país y también al no tener un país preparado para esto. Ahora, a propósito de lo que vos decís, el otro punto que es la historia, es el conocimiento de la geografía argentina que proponía el ministerio. Estudiar en los alumnos del secundario estructura geológica de las Islas Malvinas y su integración con la Patagonia, plataforma submarina y mar epicontinental argentino, geografía insular, la obra de Manuel Hidalgo Nieto. ¿Quién conoce la obra de Manuel Hidalgo Nieto? Yo no la conozco, no sé si esto se estudia. ¿Se estudia? Yo ya me quedé en el pasado. Clima, hidrografía, orografía, corrección toponímica. Porque, ¿qué pasa? Los nombres de Malvinas en el mundo están en inglés, pero de pronto aparecen también en castellano. Entonces, acá se trató de que todo se conociera en castellano, en español, como dicen ahora, Islas Malvinas, pero son de Falkland Island. Sí. Y toda su nomenclatura está en inglés. Sí. Bueno. Hay una iglesia. Sí, allá están los anglicanos y siempre hubo, esto también está en el libro, representación de los católicos. Creo que tuvo un nombre, Santa Isabel, no me acuerdo ahora, Soledad. Los nombres de las islas, sí, Soledad y Gran Malvinas. Sí, pero eso es de las islas, no de la iglesia. La iglesia St. Mary's Church, pero esa iglesia tengo que saber cómo quedó, claro. Si es católica o anglicana. Bueno. Pero estuvieron los salesianos misionando. Tengo el libro del padre Migone, 33 años de vida malvinera, ahí cuenta muchas cosas. Producción, comercio, industria, la cría de la oveja, yo no sé hoy en día todo eso, la caza de la ballena, no sé la caza de la ballena, pero que pescan, se pesca mucho por ahí. Recursos naturales, la turba, yacimientos minerales, costumbres y caracteres de los isleños, no sabemos nada de ellos. Valores sociales, económicos, estratégicos y turísticos del archipiélago. Riqueza económica. Bueno, dejamos hasta acá el programa de hoy. Vamos a seguir haciendo entrevistas. Agradecemos la presencia de María Silena Moreno y toda la documentación, que es información, la verdad que fructífera. Vamos a seguir compartiendo esto con todas las personas que quieran interesarse en seguir luchando por estas Islas Malvinas, que son argentinas. Vamos a seguir hablando en el mundo, vamos a reconocer y ponernos en valor, que es algo muy importante que tenemos que hacer los argentinos. Dejar de buscar las excusas, dejar de buscar que no tenemos ni el poder ni la economía, que no tenemos la fuerza. Tenemos la voluntad y hay que ser constantes en esto y no dejar de decir que las Islas Malvinas son argentinas, que está comprobado no solamente en la historia, sino en los tratados, en todo lo que hicimos por recuperarlas y vamos a seguir haciendo. Bueno, muchas gracias, dejamos hasta acá y no te olvides que las Islas Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. Chau.